Sigue la mesa de este jueves 27 de septiembre del año 2018. Estamos con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Hernán Bonilla, Edgardo Rubianes. El presidente Tabaré Vázquez dedicó buena parte de su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas a destacar el crecimiento económico y la mejora en la distribución de la riqueza que tuvo Uruguay en los últimos 15 años. Sin embargo, cuestionó que este crecimiento haya determinado que a partir de este año nuestro país deje de recibir fondos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Vázquez explicó que en 2013 Uruguay pasó a ser considerado como un país de renta alta y por ello, a partir de este 2018, el país dejó de calificar para beneficiarse con ese tipo de ayuda oficial. Que se reconozcan nuestros avances para nosotros es alentador, pero la nueva graduación no la compartimos por una razón fundamental. Crecimiento y desarrollo están vinculados, pero no son lo mismo, como ustedes bien lo saben. El desarrollo en transición no es un concepto caprichoso. Es la expresión más cabal de la situación de países que, como Uruguay, estando en la senda del desarrollo, aún necesitan de una cooperación repensada y reorientada que los acompañe. Se reconocen los avances, es cierto, pero al mismo tiempo se dificulta la continuidad. Paradójico, parecería que se castiga a quien intenta hacer bien las cosas. Empecemos con el economista de la mesa, Hernán. Lo primero es que yo comparto la preocupación del presidente porque esta clasificación de Uruguay como un país de renta media alta complica la llegada de algunos fondos de ayuda oficial, pero también complica muchas organizaciones de la sociedad civil que cuando postulan para fondos le dicen que no porque Uruguay es un país de renta media alta y eso en algunos casos ha cortado algunos fondos de organizaciones que van desde organizaciones académicas, sociales y de distinto tipo y evidentemente en un país como Uruguay hace una diferencia. Es un país en el que cuesta mucho juntar fondos para alguna de estas causas y es un problema que Vázquez lo plantea desde el punto de vista del gobierno para los planes que se quieren llevar adelante del Estado, pero es un problema también para la sociedad civil, así que me parece interesante que lo haya planteado. Desde el punto de vista más general de su discurso, amén de que repitió por quinta vez la frase de que el mundo es un manicomio atendido por sus propios pacientes. Sí, hay varios conceptos que Vázquez repite en discursos de distinto tipo, ¿no? En particular en Naciones Unidas. Sí, ¿dónde estarían los pacientes? Usa el mismo borrador de discurso. Sí, ¿dónde estarían los pacientes? Que creo que, es indudable. Lo hemos dicho varias veces acá en la mesa que Uruguay en los últimos años ha tenido un proceso de crecimiento económico, ha mejorado el ingreso por habitante, ha disminuido la pobreza. Ese proceso lo reconocemos todos porque sería necio negar que ocurrió. Creo que hay otra discusión más de fondo que es si Uruguay va camino al desarrollo. Yo creo que no. Y ese es el tema más de fondo. Hubo una mejora desde el punto de vista de ingresos, hubo un proceso de crecimiento económico. Ahora, ¿vamos camino a ser un país del primer mundo? ¿Uruguay va adquiriendo las características que tienen los países desarrollados? ¿Vamos camino a lograr llegar a datos económicos y sociales sustentables en ese sentido? Yo creo que no, porque falta algunas reformas estructurales que tienen que ver con la reforma de educación, reforma del Estado, de la inserción internacional, que son los que realmente nos podrían colocar en una trayectoria hacia ese camino. Como vamos hoy, y uno lo ve en un montón de indicadores internacionales, de índices e indicadores que se publican, básicamente Uruguay tiene el mismo puntaje hace muchos años y el resto del mundo avanza. Y a mí me gustaría ver cosas como veo en Chile, donde se plantean objetivos de llegar a ser en 15 años un país desarrollado. Ese objetivo Uruguay no lo tiene en el horizonte. Y por el camino que vamos, si no hacemos algunas reformas que están trabadas y que están trancadas hace tiempo, Uruguay no va a lograr ser un país desarrollado. Edgardo. Sobre la primera parte Te agarré anotando cosas en el blog. No, pero es lo que planteaba Hernán, un comentario que me pareció interesante. Comparto bastante lo que plantea Hernán en torno al discurso que hizo
Tabaré Vázquez me parece correcto plantear este problema dado por estar ubicado como país de renta media alta. Y las consecuencias que tiene. El ámbito, por ejemplo, de la ciencia y tecnología tiene impacto de hace tiempo eso para presentar proyectos a distintos fondos internacionales, para fondos de cooperación y de vinculación institucionales entre universidades, entre laboratorios. Ahí hay un tema. Creo que de alguna manera también es la contracara, porque de alguna manera mejoramos, si estuviéramos como Guatemala, evidentemente no podríamos estar haciendo este discurso. O como Argentina. O como Argentina hoy, ¿no? No podíamos estar haciendo este discurso. Entonces estamos en la etapa de transición, esa parte situación intermedia, donde hay cosas que avanzamos, somos una democracia plena, estamos entre la primera de América Latina, o la única de América Latina, tenemos estos otros indicadores favorables, y por otra parte, en los ámbitos que financia o ámbitos de cooperación, dicen, bueno, pues si están en esa situación no le podemos estar dando una cooperación. Es la contracara de los progresos en un terreno y las consecuencias que tiene ese progreso. Y entonces hay que asumirlo como una realidad. La pregunta clave que plantea Hernán, la pregunta que hace Hernán es la clave. ¿Estamos en camino al desarrollo? ¿Y cuáles son los caminos al desarrollo? Y esa es la pregunta del 2019. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos y que tienen que plantearse los partidos políticos, la campaña electoral. ¿Cuál es el modelo de desarrollo para el 2020 en adelante? Partiendo de un diagnóstico de situación, de contexto internacional, de contexto regional, de las diferencias que existen entre los distintos sectores. Por ejemplo, el excelente reportaje que le hiciste más temprano al presidente de la CUTI, al Loureiro, hay un tema, y es una pregunta para hacerle. Bueno, nosotros, en torno al tema del desarrollo del software, que es exitoso y que lo aplaudimos y tiene años de crecimiento, etcétera, ¿vamos a jugar en la parte que genera menos renta de toda la estructura del software? ¿Vamos a transformar el software como un elemento de commodity nacional? ¿O vamos a jugar en los sectores que generan mayor valor a toda esa cadena? ¿Vamos a jugar solamente como fenómeno de exportación, o vamos a hibridizar el software para nuestras cadenas, otras cadenas productivas, como la cadena agroindustrial, los temas vinculados a la salud? Por ahí está la gran discusión que va a haber que hacer. Y ahí es donde se van a expresar los proyectos, me parece a mí que deberían hacerse los proyectos de qué Uruguay queremos para el 2020. Porque el Uruguay para el 2020 no es cómo se resuelven los temas de democracia en Nicaragua o en Venezuela. Es cómo resolvemos en Uruguay las problemáticas del camino al desarrollo. Y en eso comparto lo que dice Hernán. A mí se me hace difícil opinar sobre este problema que plantea Vázquez, porque no sé bien cuál es la regulación o cómo está establecido cuando un país de alguna manera merece estos subsidios o cuando puede perderlos. O sea, hay toda una reglamentación ahí que evidentemente yo no la conozco, ¿no? Y hay una realidad también, ¿no? Siempre los fondos son finitos y las ayudas hay que clasificarlas y no se le puede dar a todo el mundo como se quisiera. Es muy lindo querer, pero a veces hay algunos mecanismos que juegan en contra. Con respecto a la diferencia entre crecimiento y desarrollo, comparto. Es evidente que Uruguay tuvo desde el 2006, 2007 para acá un enorme crecimiento económico y no tuvo desarrollo, o no tuvo un desarrollo consecuente. Pero esa es culpa del gobierno de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio, que tuvieron el gobierno del país. Es evidente que las grandes banderas que podían llegar a un desarrollo, primero, la madre de todas las reformas, como dijo Vázquez, la reforma del Estado, se hizo cero. Después vino Mujica y dijo educación, educación y educación. Y no hizo cero, hizo menos 100 y enterró la educación para siempre. Siempre no. Para siempre esperemos que no. Bueno, va a costar muchas generaciones recuperarla, si alguien la recupera. Pero después está el tema de que el país necesita una infraestructura acorde a un crecimiento. Y ha sido de una carencia increíble. Simplemente se han soñado proyectos faraónicos que han quedado todos por el camino, con algunas dudas incluso sobre
la honestidad sobre la que fueron planteados. Pero lo que es infraestructura real, lo que es carreteras, lo que es puentes, lo que es fibra óptica, energía alternativa, todo eso es un desastre. y bueno, sí, estamos teniendo apagones como teníamos en la década del 60 al 70. O sea, en algún rubro, y ahora además Cajavilles, para solucionar el problema de los apagones, propone 22 gerencias nuevas. O sea que... son sustitutivas. Sí, sustitutivas. Sí, vamos a ver. Nada se sustituye en este país. Todo se suma y siguen entrando los amigos políticos. De 30 pasa a 22. De 30 pasa a 22. Lo dicen los sindicatos que ustedes tanto respetan. Esto es un manejo político partidario. Bueno, pero de todas maneras, evidentemente falta desarrollo. Pero... es como decir, ¿qué hicieron? Bueno, si ellos fueron gobierno, si ellos fueron los que recibieron en sus arcas los beneficios de ese crecimiento económico y no lo supieron canalizar o no lo supieron manejar en forma adecuada, entonces es evidente que el desarrollo falta. Ahora, quiero decir alguna palabra más del resto del discurso de Vázquez. Yo lo leí recién ayer, pero la verdad es que me significó, para hacer un discurso en la ONU, muy poca cosa. El reclamo de este punto... Después un enfoque muy mujiquista, ¿no? Porque habló del el exceso de ambición o el exceso de apego a la riqueza, habló del consumismo, viene el tema de Mujica, del medio ambiente, o sea, todo ese discurso bifronte que quiere presentar que las sociedades que gastan, que progresan, que desean más desarrollo, que desean mejorar la situación, son capitalistas salvajes, asesinos, que merecen la horca y que tienen que desaparecer del mundo. O sea, parece que el que le escribe los discursos ahora a Vázquez es el que se lo escribía a Mujica. Hay 2 o 3 referencias al consumismo. Consumismo. Quiero ver qué hace Vázquez, qué hace la familia de Vázquez, qué hacen los hijos de Vázquez. ¿No consumen? Bueno, entonces, la verdad que el discurso es poca cosa, pero además, estando en la ONU y hablando en la ONU, volver trilladamente a que Uruguay defiende los derechos humanos, la separación de poderes, la democracia, la libertad, y no hacer ni siquiera una mera referencia a los problemas puntuales que existen en este momento y sobre todo en la región. Porque yo no pido que él repita lo que dijo Almagro o lo que decimos los partidos de la oposición, pero no encontró el presidente Vázquez en ese ámbito internacional nada para señalar por su preocupación sobre Venezuela. Y después una cosa última. Tiró como siempre tiran el principio de no injerencia. Antes que yo me fuera de viaje, el Frente Amplio sacó un comunicado preocupado por la situación de la Argentina, por las políticas regresivas y antidemocráticas del presidente Macri. ¿Se acuerdan de hablar de Macri? Está bien, puede ser. Y de Maduro, del 1000% de inflación anual. Perdón, sí, 1 millón, tenés razón. De la desaparición de todos los sindicatos. Te equivocaste 1000 veces. De la desaparición de todos los sindicatos. Abdala, que estuvo por allá y vino y dijo que era un vergel y una democracia pura. ¿Qué tiene que decir ahora que no quedó un sindicato? Esteban, ¿por qué levantabas la mano? Es terrible que no hablen. Me toca a mí. Entonces, mi y quiero tener más el corta mismo, que la de él. No, vos medís el tiempo. Yo tengo acá el cronómetro, con un reloj de piedra. Entonces, yo tengo una parte que estoy totalmente de acuerdo con el presidente, y es que efectivamente la reglamentación es muy rígida. Yo la conozco bastante bien. ¿Conoces bien? Yo no tengo ni idea de lo que yo la es. conozco, sí. Y establece que cuando pasás cierta línea se te cortan todas las posibilidades de ayuda. Yo tengo un mecanismo que lo han usado países inteligentes para superar eso y lo voy a mencionar. Maquillar los números. No, en absoluto, en absoluto. Es un mecanismo inteligente. Corre la coma. Es un mecanismo muy inteligente, pero lo dejo para el final. Efectivamente, una cosa es el crecimiento, otra cosa es el desarrollo. Es bueno que haya puesto este tema arriba de la mesa. ¿Sí? Yo creo que puede tener 1000 respuestas. Hay una sola que sintetiza todo. Si Uruguay ha llegado a este nivel y no incorpora como el tema central la economía del conocimiento, no se va a desarrollar. De acuerdo. No hay ningún país del mundo que sea desarrollado que no tenga la economía del conocimiento, como el centro de soporte. De acuerdo. Países totalmente atrasados, dependientes desde el punto de vista de las exportaciones, como Finlandia, que dependían de la Unión Soviética, cambiaron y se transformaron en países desarrollados con la economía del conocimiento. El Uruguay tiene condiciones, tiene buenas condiciones. Lo de la entrevista a la CUTI es una base, te demuestra que efectivamente el potencial es muy alto. Tiene una traba que es la educación,
tiene una traba que es la educación. Es decir, si vos no tenés una educación que alimente la economía del conocimiento, que no es solo conocimiento técnico, que si no también son capacidades ciudadanas. Ojo que en el caso de este sector no es tanto que no haya una educación que alimente ese conocimiento técnico, sino que no hay suficientes vocaciones, digamos, ¿no? Eso es la educación. No estoy hablando de educación universitaria. No, porque digo, la oferta educativa existe y lo que está faltando es la demanda de esa educación. Decís, ¿no? El problema es que haya una educación primaria, secundaria y todo el ciclo que alimente efectivamente en todos los rubros la economía del conocimiento. Todo lo demás es accesorio. El Uruguay tiene condiciones posibles, debe ser del país de América Latina junto con Chile que tiene más condiciones para ir a la economía del conocimiento. Chile va delante nuestro y no lo iba. Ahora, la segunda parte, la genérica. La verdad que dijo eso de que el mundo es un manicomio manejado por sus pacientes. En la ONU, esa frase que la ha repetido muchas veces, esta vez tuvo un correlato absolutamente perfecto. Habló Trump y se le rieron en la cara, cosa que no existe en la historia de las Naciones Unidas, que se le ría, ni siquiera, no sé, a Mobutu se le rieron en la cara. ¿Está claro? Tú estás refiriéndote a lo que pasó cuando dijo que el suyo había sido o está siendo el mejor gobierno de la historia de Estados Unidos. Varias veces, cuando reaccionó a eso. Es decir, el principal paciente estaba ahí. Tercero. Comparto. Tercero, sí que es un paciente. hay un sistema. Hay un sistema tanto para los ONG como para el gobierno para superar esa limitación. Que no es invento mío, que lo he visto aplicar. Que es presentar proyectos binacionales. Es decir, juntarse con un país que necesita ayuda más que nosotros. Sur-sur. Bolivia, sur-sur. Bolivia, un país africano, un país. Y presentar proyectos tecnológicos, y hay países que lo han hecho, y yo creo que tiene una gran componente, y estamos hablando de ayuda al desarrollo, que en los últimos tiempos ha tenido una caída estrepitosa, desde el punto de vista. Ser parte no solo de recibir fondos, sino de aplicarlos no solo al Uruguay, que efectivamente tiene $17.000 per cápita, con otros que tienen 2 o 3 o 4 y ayudarlos, ¿no? Tiene además un significado en el corazón de la ayuda al desarrollo. Y lo miro a Edgardo porque ese es el camino que han aplicado todos los que son inteligentes, vivos y malos, en el sentido mejor de la palabra. ¿Por qué lo mirás a Edgardo? Porque él trabaja en un sector clave, que es el tema de ciencia y tecnología. Y en lo particular trabajo con Paraguay. Exactamente, eso es el mecanismo. El gobierno va a tener que hacer lo mismo, va a tener que presentar proyectos donde el gobierno, porque ¿sabes cuántos profesionales uruguayos hay en este momento en América Latina y en África trabajando y podría multiplicarse por 10? Y ese es un factor además no solo de desarrollo tuyo, sino de levantar los valores principales de la cooperación. Entonces yo les doy esta idea, este consejo. ¿La quieren? Bien. ¿No la quieren? Yo no la inventé yo. Y bueno, y alguna idea que puedo inventar yo puede ser buena. Alguno.